Dios los bendiga, amados hermanos, y queremos en esta noche darle la clase del próximo domingo, los milagros, la enseñanza de los milagros de Jesús. Comenzamos una nueva unidad, que es la unidad donde vamos a estar estudiando todos los milagros de Jesús. Acabamos de terminar toda la unidad que hablábamos de las parábolas y anteriormente a esas, las parábolas en el Viejo Testamento. Así que hemos tenido un estudio bien profundo de todas estas parábolas, que era la forma como el Señor le explicaba a las personas, ¿verdad? Su plan para el mundo, ¿verdad? Las parábolas era usar una forma muy cotidiana para que todo el mundo entendiera lo que él quería hacer. La otra forma que Jesús utilizó para poder convencer a la gente de lo que él era y lo que podía hacer eran los milagros. Y por eso ahora vamos a entrar en ese periodo de estudio de aquí hasta el mes de febrero para estudiar los milagros de Jesús, y hoy vamos a tener una clase introductoria que nos pone en perspectiva la enseñanza de los milagros de Jesús, y de inmediato queremos movernos para que usted vea el objetivo de esta clase. Es que vea primero la afirmación fundamental, que para Dios nada es imposible, y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como dice en Hebreos 13:8. Y saben, vamos a aprender unas cosas muy interesantes en esta clase introductoria del día de hoy, porque vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a definir lo que son los milagros y demás, pero también vamos a aprender por qué, cuál es el objetivo de los milagros, y también vamos a tener una fórmula de un 1, 2, 3 para cuando uno quiere un milagro, qué uno debe hacer. Así que esté pendiente de esta clase, que va a ser de mucha edificación. Así que ya ustedes saben, yo hice una nota aquí en mi escrito, decía, todo lo que es inexplicable cuando ocurre nos llama la atención. A todo el mundo le llama la atención lo que es inexplicable. Y un milagro siempre atrae a las personas. Y quizás uno por curiosidad, otros porque, por lo que sea, siempre la atrae. Pero hay algo que sucede cuando el milagro, es algo que sucede en la persona que es objeto del milagro. Los que ven el milagro tienen una impresión, pero el que el milagro ocurre en él es una impresión mucho más poderosa. Eh, y eso es importante que lo entendamos. Y el Señor, cuando hizo los milagros, quería impactar a ambos. Aquellos que lo veían por la curiosidad, alguna gente lo criticaba, pero también impactaba al que tocaba el milagro. Yo siempre pienso que mucha gente le puede haber impactado la resurrección de Lázaro, pero Lázaro lo tuvo que haber cambiado. Porque una cosa es verlo y que te digan, otra cosa es que tú lo sientas. Así que eso es bien importante. Fíjense que en la lección vamos a estudiar los varios milagros que hizo Jesús en todos estos meses, y vamos a tener también un entendimiento de cuál era el objetivo con él, con algunos de ellos en términos generales. Así que viendo la lectura en clases, que la tenemos Lucas 4, del 14 al 21, usted puede ver ahí y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Quiero que sepan que en la introducción de la clase, sepan que cuando Jesús llega a este momento que estamos estudiando en Lucas 4:14, antes de eso había sido tentado por Satanás. Por 40 días y 40 noches estuvo retirado. Así que cuando Jesús bajó de allá, como dice ahí, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegó allí, a Galilea, del sitio de donde él es, ¿verdad? Ya su fama se había difundido por todos lados. La gente estaba curioso de saber de dónde, qué hacía. Ya había oído mucho, ¿verdad? Si usted no ha visto la serie Chosen, le toca verla para que pueda ver esa representación gráfica de eso, ¿verdad? Así que una vez él termina victorioso de esa lucha, llega a Galilea. Eh, y, y es bueno que vea que cuando regresó, llegó con un esfuerzo renovado para él hacer lo que dice aquí el versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y vamos a hablar de ese relato que se ve ahí. Voy a seguir adelante porque voy a comentar sobre esto, pero ya saben que esa es la lectura en clase. Así que cuando él llega a la sinagoga, ¿verdad? Luego que ha sido tentado por todo ese tiempo, llega entonces a la sinagoga a enseñar
allí. Y en la sinagoga, y esto lo hacía él todos, parece que muy consistentemente. Él llegaba a enseñar. Por este día, llega allí a la sinagoga donde están todos los doctos de la ley, toda la gente va a recibir la palabra y a él se le reconoce como un gran rabí. Se le entrega el libro para hacer la lectura. Ahorita vamos a hablar de cómo era el orden del culto, cómo era el orden de este culto. Se le entrega el rollo donde él iba a hacer la lectura, y Jesús los recibe y los reciben y le dan el libro de Isaías, lo que es para nosotros hoy Isaías 61 del 1 al 3. Y entonces se ve allí, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño eh, preámbulo para decirle a usted cómo se organizaba ese culto allí, ¿verdad? En la sinagoga pues se hacía primero la oración, la lectura del Torah y una explicación, como un mensaje de la porción de la palabra. En los siglos segundo y tercero de Cristo se desarrolló un patrón de culto un poco más amplio. Y este es el patrón de culto. El primero es que se escucha, se leía la lectura de Deuteronomio, se leía una lectura de esa historia del éxodo del pueblo. Luego había una oración que incluía las 18 bendiciones y luego había una lectura del Pentateuco, ¿verdad? Y la lectura de los profetas, que aquí se le da la lectura a Jesús para que él dijera, ¿verdad? Le dieron la lectura de Isaías. Así que fíjate que había un orden de culto muy particular y luego venía un sermón. Así que Jesús llega allí a participar de este evento, por así decirlo, de este culto en la sinagoga. Recuerden que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjese que se dice que el predicador hablaba desde un lugar elevado. Se podía pedir a cualquier maestro que hablara. Por eso fue que le pidieron a Jesús, que era un rabí muy reconocido, que fuera él el que tuviera la lectura o que hablara. Y la asamblea siempre se terminaba con una bendición sacerdotal, que ustedes saben que nosotros la usamos también. Igual. Así que miren lo que sucede. Vamos directo a qué fue lo que sucedió allí, porque quizás lo más importante fue ese milagro, los milagros del ungido de Jehová, porque cuando él está leyendo la unción tiene propósitos y estos son claros y definidos. Fíjense, quizás sea prudente que les mencione que en la lectura que Jesús hizo, voy a regresar para la lectura en clase, porque es importante que ustedes vean lo que él leyó, Permítame regresar, si es posible, allá o buscarlo quizás aquí en el expositor. Pero si usted está buscando en el expositor, si usted mira la lectura en clase, va a notar que él lee, déjeme llegar ahí, lectura en clase aquí, lo que él lee en Isaías. Y él lee ahí en el libro de Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está leyendo directamente el libro de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Recuerde que eso está en Isaías 61 del 1 al 3. A pregonar la libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él está leyendo eso a los doctos de la ley. Le está leyendo directamente de Isaías, lo que Isaías había profetizado. A predicar el año agradable del Señor. Y dice en el versículo 20, me refiero aquí, Lucas 4:20, que dice, y enrollando el libro, que Jesús enrolla el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces se quedó, ajá. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a ellos? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Usted tiene que imaginarse que para esta gente el hecho de que Jesús reclamara que es el Mesías profetizado por Isaías, para alguna persona era como un insulto, era algo como fuera de este mundo. Sin embargo, él estaba diciendo claramente lo que era. Y ahí está. Al día de hoy hay judíos que no creen en eso. Y el Señor usó mucho de las parábolas y los milagros para que la gente se diera cuenta que Él era real. Dios en su misericordia busca que el hombre lo entienda y sabe que nosotros tenemos una mente finita.
los milagros, las parábolas, las enseñanzas de Jesús, lo que buscan es tener la misericordia de que el hombre entienda. Con eso en mente, mire lo que pasa aquí, los milagros del ungido. La unción, ¿verdad? Él fue el ungido de Jehová, ¿verdad? Fue el que vino para poder hacer estas cosas. Cuando dice que Jesús hizo y fue el ungido para hacer estas cosas, también dice que ha sido llamado para dar buenas nuevas a los pobres y a los abatidos. Y los evangelios dan una gran cantidad de ejemplos de cómo Él perdonó pecados, liberación de condenación, varias cosas que se discuten en todos estos milagros. Los pobres, los abatidos, los desechados, los marginados, para eso fue que el Señor vino. Usted sabe que están los milagros de los ciegos, como el de Bartimeo. Muchos que eran personas que eran desamparadas, completamente desamparadas, recibieron un milagro, una respuesta a su situación. Vino a sanar, ¿verdad? A los quebrantados de corazón, los que son afligidos, los que están faltos de paz, los que son incomprendidos, los que estaban en angustia, en tribulación, ¿verdad? Las personas que dicen que ya no pueden más. Así que el objetivo de los milagros y el Señor con ellos y lo que Él le dio ese poder a todo aquel que cree en Dios, y vamos ahorita a hablar de cómo es que nosotros podemos hacer milagros en su nombre. Es que nosotros lo podemos hacer, lo puede hacer Dios, y cómo se puede hacer en su nombre. Pero hay un componente muy importante de que la iglesia, es de la iglesia unida, sanar esas heridas y no infligir más. Ser parte de la respuesta de la gente en sus momentos de angustia. Fíjense que también hemos sido llamados a pregonar, que es a decir, a publicar la libertad de los cautivos, los que son cautivos del pecado, los demonios, los que son atados, las situaciones adversas de la vida, ¿verdad? Situaciones de dolor, la ansiedad, la depresión, todo este tipo de cosas. Así que todas esas áreas de necesidad humana fueron los objetivos por los cuales Jesús hizo milagros. Dar vista a los ciegos, ¿verdad? Un hecho muy importante de lo que es, ¿verdad? La bendición de poder sanar condiciones que limitan la capacidad de la persona, como ser ciego, ser cojo, no poder andar, ser paralítico, ¿verdad? Y eso ciertamente es algo que el Señor siempre apreció. Pero no solamente los ciegos físicos, sino los ciegos espirituales, o los que son cojos espirituales, ¿verdad? Como dice aquí. Los que tienen una religión pero no pueden ver al Cristo de la religión, ¿verdad? O los que no reciben la dirección del Espíritu Santo. Hay muchos tipos de ciegos. Yo creo que eso es importante. Poner en libertad a los oprimidos, la opresión del pecado, la opresión de estar atado al vicio, atado a una cosa o la otra. Así que, sin duda alguna, Jesús tiene un milagro para cada circunstancia del hombre. Y eso es a lo que queremos enfatizar. También hemos sido llamados a predicar el año agradable a favor del Señor. Y es básicamente a ese año del júbilo, el año de gozo, paz y prosperidad que Dios nos da por medio de esa unción. Es el tiempo en que Él habrá de llamarnos a la salvación, a la liberación y a bendecir a todos los que en Él se acerquen. Estamos llamados a predicar ese evangelio de la esperanza de la salvación. Como pueden ver, es toda una gran intención de Dios para mostrar lo que Él quiere hacer con el hombre. No quiere que vivas en ansiedad, no quiere que vivas en enfermedad, no quiere que vivas en depresión, sino que ha provisto para dar de acuerdo a su voluntad en gloria en todas esas circunstancias. Entonces vamos a esta parte de las enseñanzas de los milagros de Jesús, la segunda parte. Y vamos a ver aquí, y vamos a examinar los principios que uno debe abrazar para poder recibir un milagro. Aquí estamos hablando de Marcos 11, 22 al 24. Ahí ven la lectura. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque es de cierto digo que cualquiera que dijere en este mundo, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren, ahí hay una fórmula pero que es muy interesante. Lo más importante es, los milagros tienen un propósito. Los milagros no son para hacer show, los milagros no son para vanagloriarse nadie. Los milagros son porque tienen un propósito, y el propósito es demostrar
que Dios está por encima de todo, de que Dios quiere el bienestar de la persona. Cada milagro obrado por Jesús es un testimonio fiel de que Dios es Dios y está por encima de lo que no se puede. Así que en Lucas 1:37 lo dice de una manera clara, porque no hay nada imposible para Dios. Nosotros, como tenemos una mente finita, somos seres que estamos limitados por nuestras capacidades humanas, se nos hace difícil entender la grandeza de Dios y los milagros ocupan ese espacio. Fíjense que algo muy importante es que el combustible para que se dé un milagro es la fe. Y recuerden que la fe es creer en algo que todavía no se ha visto, ¿verdad? Una fe, como dice Marcos, es lo que activa ese milagro. En ese pasaje el Señor nos revela 3 principios y estos son los que vamos a mirar aquí con detalle. El primer principio, lo ven aquí. El primer principio que se demuestra aquí, lo ven aquí, es tener fe en Dios. Hay que tener fe en Dios. Usted jamás podrá recibir un milagro si no tiene fe en Dios. No es tener fe, es tener fe en Dios. Porque la fe en Dios es que Dios puede hacerlo. No es que tú pongas tu fe en otra cosa. No, es que Dios puede hacerlo. Lo que implica que Dios espera que nosotros abracemos la confianza en Él para así poder recibir la respuesta deseada en su voluntad. No hay que creer en Dios y tener fe en Él. El principio número 2, primero tener fe en Dios. El segundo es hablarle al problema. Hay que enfocarse. Y aquí hay varios ejemplos donde vemos que el Señor nos estimula que le hablemos al problema. Dice que Jesús dice allí en la lectura que cualquiera que dijere a ese monte, que le hablare, muévete, le habla al problema. El monte es símbolo del problema. Pues si usted le habla a su problema directa, es específico, usted va a reclamar poder sobre él. Ese es el lenguaje de fe, como dicen algunas personas. Proverbios 18:20 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que implica que la manera en que hablamos es importante y debe ser tomada en cuenta al momento de ejecutar la fe. Ese lenguaje de fe que hemos oído a veces por ahí, yo creo que será sano, doy porque sé que el Señor va a mover esa enfermedad. Es importante. A decir que, dice, Jesús nos ha dado autoridad y le dio autoridad sobre todos los demonios para sanar las enfermedades. Así que esa autoridad viene del nombre, ¿verdad? Viene de Dios, no autoridad en nosotros, sino en Dios. Recuerden que el primer principio es tener fe en Dios, no en nosotros, en Dios. Segundo, hablarle al problema, enfocarse. Fíjese que también cuando usted ve allá, cuando uno ve algo muy difícil, lo que es totalmente imposible, como cuando uno le dice el ejemplo este de dígale a esa montaña que se monte, se mueva. ¿Qué tan difícil es mover una montaña? En nuestro contexto es imposible, ¿verdad? Pero se refiere a algo que es tan grande, tan difícil, que aún eso está en control de Dios. Así que cuando oremos, no dudemos, enfoquemos en lo que necesitamos pedir y pidamos que el Señor en su voluntad, no porque nosotros decimos o porque queramos, nos permita hacer eso. Vamos al principio número 3, que es muy importante. Hay que orar creyendo. La fe es que yo creo que Dios lo hace. El número 2 es, ¿verdad?, hablar del problema, pero 3 es orar creyendo, ejercitar la fe. Y la fe es precisamente abrazar lo que tú crees. Marcos 11:23 dice, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, todo lo que pidieren orando, creed que lo recibirán y os vendrá. Para recibir lo que pides, no debes dudar. Santiago también le especifica, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastraba del viento y echada de una parte a la otra. Así que no podemos dudar y recibiremos esa respuesta. No debemos dudar. Sigue los 3 principios, los repaso una vez más. Tienes que tener fe en Dios, tienes que hablar al problema y tienes que orar creyendo. Son los 3 principios bien importantes. Así que ya ustedes saben que en el momento de cuando actuaba el pueblo frente al Mar Rojo, los israelitas que estaban allí al frente
y Moisés particularmente creyó y caminó y siguió andando, que vio algo que era prácticamente imposible, ver un mar al frente de él. Y asimismo cuando José oró, se detuvo el sol. Muchos grandes fenómenos fueron ejecutados por gente que creyó lo que Dios le había dicho, porque para Dios nada es imposible, ¿verdad? Así que eso es la esencia de esta discusión. En cada milagro, Jesús también tiene un propósito muy particular, y aquí en este tópico nos hacen un recuento muy interesante que nos deja saber lo que Dios quiere que conozcamos de Él a través de esos milagros. En los milagros vemos revelado el poder de Dios sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que de hecho les dejo saber que en el Nuevo Testamento hay 74 milagros, según lo que dice nuestro expositor. 74 milagros. En el Antiguo Testamento hay 54 milagros. Un detalle bien interesante que estuve mirando es que en los evangelios hubieron 41 milagros que fueron directamente ejecutados en los evangelios. Son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 41 milagros en evangelios que fueron directos y 7 que fueron de alguna manera indirectos. De hecho, acá nos da ¿verdad? Nos rompen algunos aspectos. Dice que hubieron 3 resucitados, 3 personas que fueran milagros de resurrección, 7 milagros de expulsión de demonios, 18 milagros de sanidad, para hacer la sanidad el milagro más común que hizo Jesús. Hubo 6 milagros de provisión, como decir, el que le dio los alimentos a la gente, ¿verdad? Milagros de provisión, ¿verdad? Y el milagro del vino, al convertir el agua en vino, es un milagro de provisión. 2 milagros de juicio, 5 milagros de liberación, 5 milagros de liberación y 7 milagros que confirman la divinidad de Jesús. Así es el breakdown que sale esta información. La obtuvimos aquí del comentario que nos incluyen acá en el expositor, pero está en un compendio de la Biblia ampliada de la editorial Vida. Así que, como pueden ver, cada milagro es nos enseña algo. Aquí vemos en la resurrección de la hija de Jairo y la de Lázaro. Las resurrecciones, ya dije que resurrecciones hizo 3, pero en esas 2 Jesús tiene el poder sobre la muerte, nos demuestra. Jesús tiene poder sobre la muerte. Dios es más grande que la muerte, algo que es algo de lo cual el ser humano no tiene ningún control. ¿Verdad? El hombre poseído de Gadara, que hubieron 2 allí. Jesús tiene el poder sobre los demonios y libera a los endemoniados ahí. Cada milagro nos demuestra un principio. El leproso, ¿verdad? Una enfermedad terminal. La mujer con el flujo de sangre, eso es más que solamente la enfermedad, sino la depresión, por así decirlo, el desprecio que había por esa mujer, porque se considera que era una mujer impura. Y Dios estaba por encima de eso. Asimismo también hay muchos milagros que se tienen que ver cómo Él restauró al desahuciado. De hecho, en el milagro de la mujer, el flujo de sangre, cuando usted ve el contexto histórico y cultural de ese momento, ese milagro fue tanto físico como social, para que esa mujer fuera de nuevo incluida en ese principio. El agua convertida en vino, el alimento de los 5,000, es que Jesús piensa, Dios sabe nuestras necesidades. Usted tiene hambre, el Señor puede proveer comida, que fue lo que pasó allí, porque allí no había comida y le dio, ¿verdad? Y sobre la capacidad de ir por encima de los fenómenos naturales, como es, ¿verdad?, para la tempestad y todo este tipo de cosas. Así que lo que busco con esto es que entendamos que cada milagro de Jesús nos demuestra una característica de su poder y de su capacidad. Así que, en el resumen, sabemos, Dios es Dios de lo imposible. Imposible lo que es imposible para nosotros, porque en Él no hay nada imposible. La fe es un combustible que activa los milagros y separa lo imposible de lo posible. Si tienes fe, y ya saben, recuerden esos 3 principios que dije: fe en Dios, tenemos que ciertamente tener fe en Dios, tener el principio de hablarle al problema, ¿verdad?, de tener lenguaje de fe, y número 3, ¿verdad?, orar creyendo. Si usted tiene eso, entonces vamos a lograr tener éxito en la consecución de los milagros de nuestra vida. Así que nada, esa es la clase para el próximo domingo. Hay vamos a estar hablando de varios milagros, así que espero que sea de edificación para su alma y nos veremos, y felices
fiestas, ya que estamos ya próximos a las festividades de este año. Dios los bendiga.